Bien, yo creo que ya estamos y además estamos en la hora. Entonces, ahora sí, damos por inaugurada esta mesa temática que se llama Juventud y que se inscribe en el marco de este quinto Congreso Social. Mi nombre, se los decía, es Ángela Pérez, docente de la Facultad de Teología, y me toca introducir las tres grandes ponencias que van a estar aquí protagonizando esta mesa. En primer lugar, vamos a dar la palabra a Pedro Severino. Su ponencia se titula Responsabilidad social de estudiantes de educación superior, motivaciones para su desarrollo en tiempos de COVID-19 en Chile y El Salvador. Pedro es ingeniero comercial, Sí. magíster en dirección de empresa y actualmente se desempeña como profesor y director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Católica del Maule. Agradecerte, Pedro, que estés aquí, agradecer desde ya la interesante ponencia que nos vas a presentar y te damos sin más la palabra. Muchísimas gracias. Un abrazo fraterno para cada uno de los asistentes que se encuentran el día de hoy. La verdad es que para mí es un honor poder compartir con ustedes una investigación que hace muy poquito publicaba en una revista Scopus indexada en Venezuela, la revista Utopía y Praxis Latinoamericana. Es una investigación que tiende a replantear, como lo planteo yo, paradigmas, ese espejuelo por el cual nosotros miramos la sociedad, de tal manera que nosotros como docentes universitarios debemos formar profesionales que sean verdaderos agentes de cambio. Esta es una investigación que desarrollamos juntamente con el profesor José Vicente Villalobos, académico de tiempo completo de la Universidad de Zulia, mi querido amigo José Romero Argueta de la Universidad Gerardo Barrios y una colega de la universidad donde yo trabajo, Viviana Garrido Vélez. Es un paper publicado en inglés y yo lo he traducido al español para poder tenerlos para usted y presentarlo el día de hoy. Primero que todo debemos sin duda abordar los efectos adversos que tiene el virus. Todos conocemos los innumerables consecuencias, efectos que ha ocasionado en la población, tanto salvadoreña como chilena y en todo el mundo. Podríamos decir, pensemos por favor, que esta investigación fue concluida más o menos en mayo, junio, cuando todavía existe, hasta el día de hoy, lógicamente, investigaciones que tratan de poder reconocer, identificar los efectos que causa la salud de las personas. En su momento se planteaba desde un resfriado común hasta un síndrome agudo severo, particularmente que este síndrome lógicamente podría causar la muerte. Hoy en día tenemos investigaciones que señalan de que pérdida del olfato, del gusto, ¿cierto? Incluso por ahí hay algunas investigaciones que dan cuenta en la revista Lancet que señalan de cambios de color de piel. Entonces, por lo tanto, es un tema que hoy en día nos está golpeando muy fuertemente y está en curso, en desarrollo. Las investigaciones tratan, indagan sobre poder encontrar una vacuna, un tratamiento que pueda prevenir el contagio masivo, ¿cierto?, de esta enfermedad, de este virus. Ahora bien, pero existe muy poca literatura desde el punto de vista de las ciencias sociales, ciencia de la educación. Podemos darnos cuenta que si nosotros ingresamos las palabras clave en WOS y en Scopus, son muy pocas las producciones científicas que hablan de este tema. Entonces, por lo tanto, ustedes pueden darse cuenta en este artículo científico que, a pesar de su simpleza, contribuye y por algo fue publicado en una revista científica, colocando sin duda en estado de alerta a todo el mundo entero, y algunas investigaciones señalan que el efecto económico que puede ocasionar este virus, ¿cierto?, es comparable con la Gran Depresión de 1929 y la crisis financiera del año 2008. ¿Fruto de qué? Ya lo acabo de decir, de la ausencia de un tratamiento antiviral o vacuna
que ha conducido a poder fomentar ciertas prácticas como el lavado de manos, el distanciamiento social, entre otros que ustedes muy bien deben conocer. Pero ¿cuál es el problema entonces? El problema es que hoy en día debemos pensar de que se está abriendo una oportunidad, que algo que ya existe hace tiempo, no estoy hablando nada nuevo, sino que debería removernos, conducirnos a repensar en cierta medida que las casas de estudios superiores deberían promover lo que es la conciencia social, el desarrollo de acciones que permita que las personas, cada uno de nosotros, pueda de manera natural adoptar estas recomendaciones, que particularmente pareciera que no todos tienen las mismas posibilidades, porque existen grupos de personas que lamentablemente tienen que salir a trabajar a la calle, tienen que desarrollar distintas actividades que lo colocan en un escenario muy riesgoso. Entonces, por lo tanto, esto ha provocado en lo inmediato la pérdida de trabajo calificado, que tienen pérdida de trabajo desde el punto de vista que ha conducido a la reducción de la mano de obra, un aumento de la pobreza, reducción de la productividad, entre muchos otros efectos. Entonces, por lo tanto, aquí nos podemos dar cuenta que abordar el concepto de responsabilidad social desde del enfoque del COVID es muy, muy importante y nos debería conducir a poder generar iniciativas, propuestas, políticas que pasemos de la teoría a la praxis. O sea, es muy importante hacer productividad científica, sin duda. Yo siempre lo planteo así, pero nosotros debemos ser capaces de generar una discusión en ese artículo científico que permita a una persona replantearse su forma de ser, su forma de actuar, su forma de interactuar con un otro, y así las responsabilidades que éste tiene, como también las responsabilidades que tiene frente a la sociedad. Ahora bien, en Chile cada uno de nosotros sabe que el primer caso fue descubierto, ¿cierto?, el 3 de marzo, que se declaró estado de catástrofe el 18 de marzo de este año, lógicamente. Entonces, eso ha conducido al desarrollo de distintas medidas como la cuarentena total, cordones sanitarios y otros también. No voy a abordar tanto en esto porque esto ustedes lo saben muy bien. El 15 de marzo el Mineduc publica la suspensión total, ¿cierto?, de la educación preescolar y escolar. Y también motiva a las casas de estudios superiores al desarrollo de clases, virtuales, ya de tal manera que particularmente no se paralice la formación universitaria. Nosotros sabemos que sin duda esto nos ha ocasionado un sinnúmero de problemas. Pensemos por favor en los profesionales de la salud, pensemos por favor en los profesores, en formación, que particularmente ellos necesitan un trato cercano, en vivo, in situ, ¿cierto? Con el usuario de la salud, con el paciente, con el estudiante, etcétera. Entonces, por lo tanto, se han desarrollado un sinnúmero de estrategias, tanto el Miniduc ha propuesto, como también las casas de estudios superiores han definido algunas políticas de cómo se pueden llevar a cabo esta clase a distancia. Eh, Clase sincrónica y asincrónica, con sus innumerables ciertas inclinaciones que pudiesen existir respecto a la nomenclatura que podamos usar. En cambio, en El Salvador, el primer caso se registró el 18 de marzo. El Salvador paralizó completamente los procesos educativos. Después de unas par de semanas, promovió un programa de estrategia con alcance territorial. Y eso me llama poderosamente la atención, porque acá en Chile estamos hablando de las clases a distancia, clase asincrónica y sincrónica, pero ellos están hablando de la virtualización de las clases, pero bajo el enfoque de la territorialidad. Y eso ya nos va entregando algunas luces de cuál es el tenor que podría tener esa política o esa estrategia. Ahora, ¿cuál es la relación que existe entre la responsabilidad social, el comportamiento socialmente responsable y todo lo que estamos conversando? Hay un artículo científico que señala de que el aviso tardío del COVID es producto de que los primeros científicos basaban sus decisiones en un concepto que se llama pensamiento habitual, en donde la toma de decisiones se basa en viejos hábitos, en cosas históricas, lo que conduce al concepto que se llama fijación, lo que deja de lado, no considera la aparición de este nuevo virus, y por ser nuevo las medidas tenían que ser distintas a lo que se había hecho históricamente. Entonces, por lo tanto, eso condujo, hay dos artículos científicos que así lo dicen, que este grupo de personas que descubren, científicos chinos que descubren este virus, no alertan a la comunidad científica de manera inmediata porque sus decisiones se basaban en hechos históricos y no en un virus que era nuevo, que es reciente, una cepa distinta.
Entonces, por lo tanto, en la comunidad científica china particularmente relativiza el verdadero impacto y la gravedad que tiene y la peligrosidad que tiene el coronavirus. Y esto además se suma, sin duda, a que existe una presión política que ha conducido al desarrollo de acciones que intencionan que qué es lo que se debe publicar y qué es lo que no se debe publicar. Finalmente, entonces, las responsabilidades sociales las tenemos cada uno de nosotros a la luz de las distintas profesiones que nosotros desarrollamos. Es por ello que debemos procurar el desarrollo de políticas que permitan el despliegue de acciones y estrategias, como bien dice ahí la lámina, socioemocionales o emocionales afectivas, de tal manera que la persona cuando toma decisiones, tanto en el ejercicio profesional, familiar, personal, laboral, lo pueda estar pensando, desarrollando, perdón, pensando en el impacto que ocasiona en un otro. Es por ello que si nosotros tenemos jóvenes responsables, ahí hay un artículo científico que dice que aquellos jóvenes que viven con sus papás y son más juiciosos, como dirían los amigos colombianos, respecto a las recomendaciones que entregan los padres, ellos son personas que son más socialmente responsables y respetan más, mejor y en mayor medida las recomendaciones que los ministerios de salud nos están recomendando. Finalmente, esto conduciría a una mayor conciencia social, ¿cierto? Disminuyendo drásticamente la cantidad de población infectada. Todo lo que estoy comentando es producto de artículos científicos que señalan lo que estoy indicando. Un poquito de diseño metodológico para no distraer un poco el enfoque que quiero darle a esta producción científica. Es una investigación exploratoria, un primer acercamiento, una investigación preliminar, de un enfoque cuantitativo a través de la observación de variables latentes. Participan 288 estudiantes de El Salvador y Chile y tiene una muestra no probabilística. Ustedes entenderán que todos esos criterios que estoy señalando puede ser muy cuestionado, pero como estamos recién acercándonos a la investigación del COVID desde el punto de vista formativo, educacional, etcétera, permite que este artículo haya sido reconocido y publicado. El cuestionario que se utiliza fue publicado por García, fue diseñado por García y ha sido publicado y usado en otro artículo científico, tiene distintas secciones, características sociodemográficas, tiene 20 ítems y está compuesto por 4 dimensiones: compromiso con los demás y el entorno, descubrimiento personal de los valores, formación de la responsabilidad social y planteamiento del ejercicio profesional desde el compromiso social. En el fondo se le está preguntando al estudiante sobre sus responsabilidades sociales que tiene para consigo mismo y con el entorno. Se hace un análisis factorial exploratorio y diferencias de media. Ahí está la característica de los participantes. Yo marqué en círculo algunos solamente, de tal manera que me focalizaré en esa diferencia estadísticamente significativa. No presento todo porque lógicamente el tiempo no nos da. Aquí nos podemos dar cuenta a través del AFE que cumplimos con los criterios que permiten y señalan poder continuar. Se eliminan 2 variables porque no responden al constructo propiamente tal y vemos que se agrupan las variables en las dimensiones que señala la teoría. Y eso nos permite poder continuar. En esta gráfica nos podemos dar cuenta que existen diferencias estadísticamente significativas según país y acá, que en estos valores nos dice claramente que los estudiantes chilenos reconocen poseer una mayor cantidad en promedio de responsabilidades sociales. Fíjense usted, tanto el descubrimiento personal, planteamiento del ejercicio profesional, en cada una de las dimensiones. Aquí se aplica el test estadístico UMass-Wignex debido a que existen 2 muestras. Por otro lado, cuando consideramos el territorio urbano y rural, nos podemos dar cuenta que las personas que vienen de las zonas rurales son las que poseen mayores o reconocen poseer mayores responsabilidades sociales. Los estudiantes reconocen poseer mayores responsabilidades sociales. Distinto es cuando esta investigación que hace muy poquito lo publicamos, cuando solamente preguntamos el caso chileno, los estudiantes que declaran provenir de lugares urbanos son los que reconocen poseer mayores responsabilidades. Acá estamos considerando tanto salvadoreños como chilenos. En cuanto a la ocupación, estudia y trabaja o solo estudia, nos podemos dar cuenta que las personas que estudian y trabajan en todos los casos presentan diferencias estadísticamente significativas y reconocen también poseer mayores responsabilidades que las personas que solamente se dedican al estudio. Los motivos pueden ser muchos, pero para eso yo sugeriría hacer un análisis factorial confirmatorio para poder descubrir las causas que subyacen de estas percepciones. Ahora bien, para ir cerrando, porque me mandaron una alerta que me quedan pocos minutos,
sin duda, todo lo que estoy comentando debería motivar a que las instituciones de educación superior coloquen en la posición y en el sitial que merece la formación integral de los futuros tomadores de decisiones, los futuros profesionales, en donde la crisis sanitaria podría ser un motivo más, ¿cierto?, que entregue, como, y perdón que sea tan persistente con esto, la relevancia, la importancia que tiene el ser humano en la formación de él mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Pensar en la educación en valores, en la educación para la ciudadanía, en la educación con sentido humano, en la educación testimonial, etcétera. Lo que permitiría en cierta medida una mayor conciencia social y un mayor desarrollo de despliegue de actitudes socialmente responsables. Ahora bien, en El Salvador particularmente, aunque el enfoque que ellos tienen cuando desarrollan políticas que tienen que ver con la educación virtual basado en el territorio, pero son ellos que lamentablemente, los estudiantes de ese país que reconocen que tienen menos responsabilidades sociales. Ahora bien, ¿cuál podría ser el motivo? El motivo podría ser mucho, pero ¿qué es lo que podríamos hacer de pronto? Intencionar las orientaciones estratégicas de las casas de estudios superiores para que, en resumidas cuentas, pueda florecer de manera natural un comportamiento socialmente responsable en estos estudiantes universitarios. Ya voy cerrando, creo que me mandaron otra señal. Para ir finalizando, y con esto ya voy terminando, quisiera que se quedaran con estas preguntas que están acá. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como miembro de una comunidad educativa? Nosotros formamos parte de una casa común, somos seres interdependientes, nuestro bienestar está también en el bienestar de mi prójimo, de mi más cercano. Somos empáticos, somos solidarios, nos ponemos en el lugar del otro, y aquí hay otra pregunta. Tú y yo también somos responsables cuando nuestros estudiantes toman una mala actitud, cuando nuestros familiares quizás tienen un comportamiento antiético. ¿Qué es lo que estoy haciendo para cuidarme yo y cuidar a mi familia? ¿Qué estoy haciendo para la formación profesional? ¿Hemos asumido realmente nuestras responsabilidades personales y responsabilidades sociales, o solamente le entregamos a otro la responsabilidad de la formación, le entregamos a otro el tomar decisiones que beneficien a la comunidad? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Me quedo yo sentado en un sitial como mero espectador, o yo contribuyo a una sociedad, como dice más abajo, más justa, más ética y transparente? Es por ello que la tarea que tenemos nosotros como formadores de profesionales es ardua, es difícil, amerita un gran compromiso, pero que sin duda es enriquecedora cuando nosotros vemos que nuestros estudiantes van por el camino de la justicia, de la verdad, de la equidad y de la igualdad de oportunidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pedro, por tu ponencia. Vamos a dar a continuación la palabra a Camila Fajardo. Su ponencia se titula Mejor sociedad desde la sala de clases. Camila es licenciada en Derecho, se desempeña como directora ejecutiva de la Fundación Aula Cívica. Desde ya, muchas gracias por tu presentación. Hola Ángela, buenos días a todos. No sé si se ve bien la presentación que ya puse en el Zoom. Buenísimo. Bueno, estamos como Fundación súper felices de estar acá exponiendo un poco y compartiendo con ustedes nuestro trabajo y nuestra experiencia en la Fundación Aula Cívica. Así que ahora les voy a hablar un poco de lo que hacemos. En primer lugar, quería partir contándole a ustedes un par de datos de la participación y la educación ciudadana ahora al 2020. Que, bueno, no sé si ustedes sabían, pero la educación, o sea, la encuesta joven de la Universidad Diego Portales del 2019 señaló efectivamente que existían porcentajes súper positivos en cuanto a la participación ciudadana juvenil. Un 60% de los encuestados dijo que va a votar en las siguientes elecciones presidenciales, y un 57% dijo hacerlo en las de municipales y la de gobernadores. Actualmente existe un plan de formación ciudadana que está ordenado por el Mineduc, y existen clases de educación ciudadana en la malla curricular en tercero y cuarto medio desde este año. Además, la participación en las urnas que existió en el reciente plebiscito fue el más alto que existió desde que la votación es voluntaria. Todos estos porcentajes son súper esperanzadores en cuanto a la participación ciudadana, sobre todo respecto a la participación de los jóvenes, pero esto es radicalmente distinto a lo que existía en el 2013, hace no tanto tiempo atrás,
que fue el contexto en el cual nació Aula Cívica. En ese año, en 2013, participó un 29% de jóvenes entre 18 y 19 años en las elecciones presidenciales, y teníamos, en la encuesta nacional del INJUV señaló que, por ejemplo, el 93% de los jóvenes no conocía el número de diputados en la Cámara. Fue en este contexto y con estos números en los que el 2014 nace nuestra fundación, para hacerse cargo de esta situación de un vacío en nuestros colegios de educación ciudadana, y también para hacerse cargo de efectivamente arreglar esta inminente problemática respecto a la participación juvenil, tanto en las urnas, pero también en los espacios de acción. ¿Cómo lo hizo? Aula Cívica convocó a jóvenes universitarios que estuvieran comprometidos con cambiar estos números, educando y empoderando a los jóvenes escolares con el rol de los ciudadanos y con el rol de protagonistas dentro de su comunidad. Lo hizo a través de clases de educación cívica que se desarrollaron en colegios de entornos vulnerables. ¿Cómo fue este primer 2014? Fue increíble. Con un par de publicaciones en Facebook, un par de publicaciones en los diarios, postularon casi 1000 jóvenes para contribuir con este problema de Chile, cuando solamente estaban buscando 25 voluntarios. Fue un tremendo primer año en donde se impactaron casi 900 alumnos y donde existieron alrededor de 50 voluntarios ese primer 2014. ¿En qué consistían nuestras clases? Cuando hablamos de educación cívica, lo primero que todo se nos viene a la cabeza siempre son temas como el Congreso, el número de diputados, la función del presidente, la formación de la ley. Y esto es técnicamente correcto, pero sin duda la formación ciudadana va mucho más allá que eso. El ser ciudadano es mucho más que saber el número de senadores, mucho más que entender cómo funciona el sistema proporcional versus el sistema binominal. El ser ciudadano implica el ser consciente de que existe un rol que nos corresponde a cada uno al vivir en sociedad. Implica tener un respeto intrínseco por el hombre, o sea, por el otro y por los espacios públicos que compartimos. Implica entender que el logro de metas efectivamente depende de un trabajo conjunto y que nuestros derechos tienen que ser respetados, pero a la vez también tenemos deberes que cumplir. Como fundación nos preocupamos, a través de nuestras clases y a través de nuestros talleres, no solamente de transmitir conceptos, sino que tratamos de empoderar este rol de ciudadanos de nuestros alumnos. El 2014, como les conté, nació esto, fue un tremendo año y llenó a la Fundación de Energía para seguir avanzando y creciendo, para llegar a una mayor cantidad de colegios y una mayor cantidad de alumnos. Y hoy en día ya tenemos 6 años de experiencia en los que hemos impactado a casi 12.700 alumnos, hemos tenido 700 voluntarios universitarios y hemos estado en 5 regiones del país con nuestro proyecto. En la mitad de nuestro camino existieron cambios súper positivos en la legislación chilena, la que nos obligó un poco a reorientar nuestro trabajo y a perfeccionar lo que veníamos haciendo. Fue la ley 20.911, la que incorporó en todas las instituciones educacionales de Chile un plan de formación ciudadana, y este plan es un instrumento de planificación con objetivos, con acciones, con plazos, que permite a las comunidades educativas hacer visibles acciones relativas al desarrollo de la ciudadanía. A su vez, esta misma ley creó una asignatura de educación ciudadana obligatoria para terceros y cuartos medios que comenzó a impartirse desde este año en todos los colegios. Y esto hizo que como fundación, desde el 2018, tuviéramos que tomar la decisión de reorientar un poco nuestro trabajo, de irlo perfeccionando, y tomamos la decisión de ayudar a los colegios de Chile en el marco del Plan de Formación Ciudadana. ¿Cómo los ayudamos dentro del marco del Plan de Formación Ciudadana? Nuestro programa Aula Cívica figura hoy en día como una acción dentro de este plan, en donde a través de voluntarios universitarios, previamente capacitados, dirigimos los talleres de formación ciudadana a alumnos de enseñanza media. Cada taller tiene actividades prácticas para trabajar dentro de la sala de clase, pero el objetivo principal de nuestros talleres es promover valores como el respeto, el diálogo, la tolerancia, el pluralismo, junto con fomentar y con desarrollar claramente conceptos como la ciudadanía, los derechos, los deberes civiles, los políticos, lo humano, el funcionamiento de las instituciones, la organización política, que son temáticas que muchas veces se van a ver efectivamente en la educación ciudadana en tercero y cuarto medio. Lo que buscamos ahora, por sobre todo, es que el alumno tenga la posibilidad de tener un espacio protegido para discutir en torno a estas temáticas, para hablar de esto y para que también tengan un espacio para ser escuchados. Nuestro foco va siempre dirigido en que los alumnos aprendan a vivir en una sociedad que busque un bien común, que sean capaces de analizar y reflexionar críticamente los hechos que ocurren en su entorno, que los afectan personalmente, y por sobre todo que vean la acción de cada uno de nosotros como algo que efectivamente sí lleva al cambio.
siempre nos preguntan por qué hacemos los talleres con voluntarios y no como profesionales. Ya tenemos 6 años de trabajo y siempre nos preguntan por qué seguimos funcionando así. Todos entendemos lo infinitamente difícil que es prepararse a alguien frente a 30 o 40 alumnos de 15 a 18 años. Todos entendemos la tremenda labor de los profesores, que requiere muchísima experiencia y preparación, y nosotros no pretendemos tampoco lograr esa expertise a través de nuestros talleres, pero nuestros voluntarios todos los semestres ponen energía y paciencia y amor y mucha dedicación para dirigir y para educar a los alumnos a través de nuestros talleres, lo que es un tremendo desafío. ¿Y por qué insistimos en que efectivamente este desafío lo tomen los voluntarios universitarios? Porque en Aula Cívica buscamos que se reencante a los jóvenes con estas temáticas. Buscamos que a través de nuestros voluntarios lo político, hablando muy en general, no sea un tema de viejos, que no está ya lejos, que no está en el Congreso, que no está en la moneda, sino que buscamos que efectivamente el alumno entienda que estos temas son también propios de ellos. Y con un voluntario universitario de 18, 25 años frente a la sala de clase, esto logra generar una atracción y un acercamiento totalmente distinto a los alumnos y lo impacta de una manera muy distinta. Acompañado también de nuestras actividades entretenidas, donde no hay respuesta incorrecta, que generan efectivamente en la sala un espacio de confianza y de participación que en una clase tradicional son súper difíciles de encontrar. En 6 años de experiencia, a través de las clases y a través después de los talleres, nos han permitido sacar varias conclusiones del trabajo que estamos haciendo. Son 3 conclusiones principales. Y en primer lugar, consideramos que nuestro programa está teniendo un impacto doble. En primer lugar, impactando al futuro ciudadano directamente, adquiriendo conocimientos cívicos, experiencia ciudadana, aptitudes para ser un ciudadano informado, responsable y proactivo. Le estamos dando un espacio para que los alumnos tengan voz y opinión, pero por otro lado también al ciudadano actual, al joven universitario que cada semestre se suma como voluntario a nuestro proyecto, lleno de compromiso para hacerse parte de la solución de un problema. Al final la participación ciudadana no podemos reducirla únicamente al voto, sino que implica el ser constructivo y proactivo en la búsqueda de estas soluciones. Y Aula Cívica genera la instancia para que un voluntario universitario efectivamente tome la decisión de hacerse parte de un problema. Nuestra fundación termina siendo una instancia de aprendizaje mutuo en donde los voluntarios, los profesores, los alumnos y toda la comunidad escolar en su conjunto contribuyen al desarrollo de la formación de ciudadanos que sienten efectivamente que tienen un espacio de participación. Y en segundo lugar, como fundación estamos convencidos que una cultura del diálogo verdaderamente democrático debe comenzar en la sala de clase, para que así las nuevas generaciones crezcan practicando la tolerancia y la búsqueda de puntos de encuentro. Y nos hemos dado cuenta que nuestros talleres contribuyen tremendamente a esta misión, generando un espacio protegido en las salas en donde se fomenta esta cultura del diálogo, en donde los alumnos pueden reflexionar en torno a cómo nos organizamos, a nuestras normas, a nuestras instituciones, y a partir de ello puedan discutir y pensar en un marco siempre de respeto y amistad. Incluso es muy importante este diálogo, porque muchas veces trasciende más allá de la sala de clase. Este diálogo llega a las mesas de la familia de los colegios donde hacemos clase, llega al partido de fútbol de los alumnos, llega al barrio de los alumnos y a sus amigos. Y así efectivamente estamos haciendo una cadena de cultura democrática que trasciende muchas veces nuestros mismos talleres. Y en tercer lugar, consideramos que estamos contribuyendo efectivamente a que la participación siga en aumento, a la participación juvenil. Y no solamente a través de un voto, porque a través de nuestros talleres buscamos demostrar que la sociedad civil tiene efectivamente un rol activo como motor de crecimiento y mejora de nuestro país. Y eso es lo que buscamos transmitir a nuestros alumnos y también a nuestros voluntarios, que efectivamente existen espacios a nivel local, en la comunidad escolar, en la familia, en el barrio, donde nosotros podemos generar cambio y podemos hacernos parte de los problemas. Yo me acuerdo perfectamente que cuando ingresé a Aula Cívica en 2015 como voluntaria en un colegio en Puente Alto, la educación ciudadana no era tema, y todo esto no era un tema en ese momento. Y eso fue lo que me llamó profundamente la atención para meterme en este proyecto. Pero a lo largo del tiempo esto ha cambiado muchísimo, y efectivamente estamos en un momento donde lo político y lo propio de la educación ciudadana es algo que está en el trending topic nacional, y esto ha permeado muchísimo en los jóvenes chilenos, lo que es tremendamente positivo y era súper necesario. Por eso estamos ante una tremenda oportunidad para que este interés por lo común no se quede únicamente en este proceso, sino que continúe, se prolongue y se manifieste en acciones que construyan. Todos estos cambios súper positivos para Chile en cuanto a los porcentajes de participación, la malla curricular, el plan de formación, ¿significa que han hecho que nuestro trabajo sea menos importante ahora?
Nosotros consideramos que nuestro trabajo está más vivo que nunca y que somos súper necesarios en los colegios, porque estamos en un momento histórico donde el proceso actual, pero también la democracia de Chile y el futuro de Chile, requiere de que cultivemos una sociedad dialogante, abierta, tolerante, y que sepa expresar su opinión de manera respetuosa y de escuchar al otro con esta manera respetuosa. Y para ello, nosotros como Aula Cívica consideramos que es súper importante que las escuelas trabajen esto con sus alumnos y instauremos en nuestros colegios esta cultura, porque la educación es efectivamente un tremendo motor de cambio. Así que como Aula Cívica, lo que queremos es que los jóvenes vuelvan a preguntarse cuál es su rol como ciudadano y desde ahí puedan aportar a hacer un mejor Chile, a hacer una mejor ciudad, un mejor barrio y también una mejor sala de clase. Así que eso fue un poco contarles nuestra experiencia, nuestras motivaciones en Aula Cívica y cualquier pregunta feliz de que también la hagan al final. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias por tu presentación. Vamos a esperar a que volvamos a... Si bajas tu presentación para volver a... Abajo enseguida que estoy tratando de... No puedo bajarla. Como comentan ahí, muy bonita experiencia. Lo de Pedro, lo tuyo, muy inspirador también. Estoy tratando de bajar la presentación, pero no me deja... Ahí está. Ahí sí. Ahí sí, muchas gracias. Al final vamos a tener ocasión también con lo de Pedro, de hacer preguntas, Pedro, Camila, pero vamos a dar paso a la tercera ponencia de esta mesa. En este caso es una mesa, una ponencia compartida, un equipo de ponentes compuesto por José Tomás Osa y Macarena Farías. La ponencia se titula Apoyo sanitario a una infancia vulnerada. José Tomás y Macarena son internos de 7º año de medicina en nuestra universidad, en la Pontificia Universidad Católica de Chile, y son representantes de un equipo de ponentes que se conforma además por Josefina Pimentel, Tamara Gutiérrez y Pamela Rojas. Josefina también es interna de 7º año de medicina en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tamara es psicóloga clínica y terapeuta familiar y está encargada del programa Familia del CEFAM Ancora San Alberto Hurtado. Pamela, por último, es médico familiar, profesora asociada del Departamento de Medicina Familiar de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Desde ya agradecerles, muchachos, la presentación y con mucha atención los escuchamos. Gracias. Les voy a compartir la pantalla. ¿Me confirman si se ve, porfi? Si se ve bien, Maca. Perfecto. Ya, buenos días. Mi nombre es José Tomás Osa y junto a Macarena y Josefina Pimentel, como bien dijo Ángela, somos internos de la Católica, de la Pontificia Universidad Católica, y este último año nos queda solamente para ser internos de medicina. Ya nos queda poquito de la parte práctica aquí. Nosotros participamos en la rotación de medicina familiar en un proyecto de aprendizaje más servicio. Y con Macarena presentaremos este proyecto titulado Apoyo sanitario a una infancia vulnerada. Agradecemos desde por ya a nuestra tutora, Pamela Rojas, y el apoyo de Tamara Gutiérrez, que nos ayudó bastante. Sí. Un poco para introducir, según el último censo, actualmente en Chile cuenta con casi 4.300.000 niños, niñas y adolescentes, equivalentes a un cuarto de la población chilena. Siendo este un número no despreciable, sumado a que ellos son un grupo etario potencialmente vulnerable, ya que dependen de sus cuidadores, razón por la cual existen actualmente convenciones que permiten asegurar sus derechos para desarrollarse y ser miembros activos de nuestra sociedad. Siguiente. Durante este año nos hemos visto enfrentados a la pandemia del COVID-19, que ha traído consigo una crisis sanitaria y social. Pero, ¿qué es una crisis? Crisis viene del griego, crisis significa separar, decidir,
generando un punto de quiebre. Una definición interesante está en el libro de Teoría de la Crisis, la cual habla de que la crisis es un estado temporal de desorganización de inicio bien definido, secundario a un evento puntual, y en el cual los individuos son incapaces de manejar situaciones con los métodos y estrategias habituales. Frente a una crisis se observa respuestas iniciales, por ejemplo, de desorganización, incredulidad y confusión. Se tiende a repetir lo que se conoce, lo que resulta natural, lo que siempre se ha hecho y lo que suele resultar. Las expectativas no se modifican y la frustración, por lo tanto, por no cumplirlas, comienza a aparecer. Sí. El CENAME cuenta con la visión de prevenir, proteger, promover y restituir los derechos de los menores que han sido vulnerados en Chile. El 4,4% de los menores cuentan con medidas de protección en este país por esta institución, siendo una de sus misiones el asegurar el correcto acceso a salud, objetivo para el cual las redes asistenciales prestan de apoyo, como los centros de salud familiar, la cual es fundamental. En este sentido, el CEFAM San Alberto Hurtado, en el que estuvimos, pertenece a la red Salud Ancoruce, y tiene la responsabilidad de colaborar con el cuidado de estos niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos en el área de la salud, perteneciente a los dispositivos ambulatorios que tiene el SENAM. Debido a la crisis sanitaria, ha existido una postergación de las patologías que no son respiratorias o de COVID, y también se han visto afectadas también las consultas de niños sanos, o sea, las consultas de estos menores. Durante nuestro internado de medicina familiar, en el periodo de más o menos septiembre-octubre del 2020, el CEFAM San Alberto Hurtado estaba realizando esfuerzos para retomar estos controles. Sin embargo, no contaban con la información que permitiera un abordaje sistematizado del problema. En este contexto, se nos asignó realizar un diagnóstico de la situación social y de salud de estos niños, para generar una estrategia y un abordaje eficiente y priorizado. Un poco para introducir unos datos importantes respecto a este grupo etario en Chile. Según la UNICEF y basado en la encuesta CACEN, el 62,5% de los cuidadores de estos niños reconocen usar métodos de disciplina violentos en la crianza. Un 16,6% de los menores entre 5 y 17 años se encuentran en situación de trabajo infantil. Un 3% de los menores de 6 años presenta ya malnutrición por déficit, pero un 34% por exceso. Y, por último, 22,9% de los menores viven en situación de pobreza multidimensional actualmente, lo cual constituye cifras preocupantes. Bien. Para desarrollar este trabajo, se utilizaron datos recopilados a través de llamados telefónicos a los tutores a cargo de estos pacientes, beneficiarios del convenio CENAME Atención Primaria, útiles para la evaluación estadística y la programación de visitas domiciliarias de tipo clínico, y se usó también el software simple de Excel para el análisis de estos datos a través de fórmulas habituales y simples. ¿Sí? Nuestra base de datos constó de un total de 130 pacientes adscritos a este convenio, y de esto se logró conectar a 64, equivalente al 49,2% del total de la muestra, y se observó una edad promedio de esta población estudiada de 11,7 años. ¿Sí? Respecto al sexo, fue femenino en un 48% y masculino en un 52%. Y en cuanto a la situación familiar que vivían los menores, del total de pacientes, un 62,5% reportaban vivir con su familia nuclear, siendo mono o biparental. Y del total, mientras que el 14% vive con una familia diferida, que se llama, y eso quiere decir con abuelos, tíos, cuidadores, etc. Bien. Respecto a la situación de salud de los menores, y muy importante, se pesquisó que un 91,5% del total de los casos presenta supervisiones de salud pendientes, y solamente un 8,4% presenta sus controles al día.
Respecto a sus contactos, a los contactados, perdón, un 41% de los tutores reportan que en la pandemia han tenido algún problema de salud, y de estos destacan el aumento excesivo de peso, síntomas ansiosos y depresivos, problemas dentales y dermatológicos. Siguiente. En cuanto a la situación escolar, un 82% de los contactados refieren recibir material escolar, ya sea vía online o mediante guías físicas, mientras que el 9.3%, o sea casi el 10%, reportan no estar recibiendo ningún tipo de material. Y además destaca el reporte de un niño con deserción escolar durante este año. Siguiente. Bueno, a modo de discusión, nosotros quisiéramos destacar los siguientes puntos. En general, la población evaluada fue perteneciente mayoritariamente a la comuna de Puente Alto, una comuna que destaca en sus análisis también respecto a resultados de la encuesta CACEN, que presenta 23% de hogares con pobreza multidimensional y además un 15.1% de viviendas con hacinamiento, siendo estos factores de riesgo importantes para violencia y para generar otros problemas de salud en estos niños. Además, las supervisiones de salud para los niños y adolescentes son protegidas como derechos a través del Programa Nacional de Salud de la Infancia, siendo esta uno de los pilares de las funciones de la atención primaria de salud a través, por ejemplo, del bien conocido control de niños sanos. Actualmente, según la información entregada por el Ministerio de Salud, durante la pandemia, ha habido una baja del 62% de las atenciones del control del niño sano a nivel nacional, resaltando más aún que nuestra población evaluada sigue siendo este porcentaje aún más alto, con 91% de supervisiones de salud pendientes, en una población que, mayor aún, presenta mayores índices de vulnerabilidad. Además, en el análisis se observa que aproximadamente un 41% de los tutores refieren que los niños presentan uno o más problemas de salud. Esto también nosotros lo quisimos interpretar en base a posiblemente dos causas. Uno, el temor de los tutores a contagiarse al acudir al centro asistencial, demoraba en el fondo el consultar por los síntomas, y además también hay una logística deficiente en cuanto a los centros de salud para enfrentar una situación de emergencia como esta, en el sentido de mantener la continuidad del cuidado. En cuanto a la educación, se observó un alto porcentaje con falta de apoyo en cuanto a materiales escolares. Esto lo describían como falta de dispositivos móviles, falta de conexión a internet, falta de material impreso, entre otros. Además, los tutores destacaban también la dificultad en encontrar ambientes adecuados para las clases, ya sea por la baja cantidad de espacios físicos para cada integrante familiar, o con problemas ambientales como ruido, poca luz o falta de supervisor. Y esto también se correlaciona también con lo que estábamos analizando, de que es una población que probablemente también presenta grandes índices de hacinamiento. Estas cifras, además, también sí han sido reportadas a nivel mundial. Hace poco la UNICEF publicó un estudio donde se analizaron al menos 71 países, donde se destacaba que al menos de ellos la mitad de las personas no contaba con acceso a Internet. Y pese a esto, de igual forma, un 73% de los gobiernos han tenido como objeto el usar plataformas online para ofrecer servicios educacionales, lo cual es un poco contradictorio porque muchas veces faltan estos materiales en la casa, entonces ha sido también un problema para muchos niños. Por otro lado, el confinamiento, la pérdida de empleos, el aislamiento social y la consecuente reducción de redes de apoyo, producidas también por estos largos periodos de cuarentena, han generado también un ambiente propicio para que la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes siga ocurriendo. Además, nosotros queríamos mencionar que si bien se requieren más estudios a nivel nacional, estos datos igual podrían ser extrapolables al resto de nuestra población de niños, niñas y adolescentes, lo que constituiría cifras preocupantes que lo ideal es que sean abordadas lo antes posible.
Respecto a la principal limitación de nuestro estudio fue el alto porcentaje de pacientes que no pudieron ser contactados por vía telefónica, que alcanzaban un 50%, esto muchas veces porque en general las familias tienden a cambiar de número, se pierde el contacto o se mueven de una casa hacia otra, así que no fue posible contactar a todos. Por otra parte, la población estudiada es bien específica, es una población urbana con altos índices de vulnerabilidad, así que faltaría evaluar qué está pasando, por ejemplo, en poblaciones rurales. Además, hubo áreas biopsicosociales que no fueron evaluadas y sería importante desarrollarlo en futuros estudios para evaluar más aún cómo ha sido el impacto de la pandemia en otras dimensiones, tanto en lo educacional, el ingreso familiar, la empleabilidad, y en el fondo poder analizar mejor qué está pasando con estas familias. Y además, en conclusión, nosotros queríamos destacar que hay un retraso importante, como decíamos, en las supervisiones de salud de niños, niñas y adolescentes, lo que juega muy en contra en cuanto a sus derechos a desarrollarse, y en especial lo vemos en esta población que es más vulnerable. Además, destacamos que la educación a distancia ha constituido un desafío para todas las instituciones educacionales, sobre todo en ámbitos de cobertura. También, como decíamos, los largos periodos de cuarentena han generado un ambiente propicio a que se vulneren más derechos. También nosotros como estudiantes quisiéramos destacar lo importante del aprendizaje como un proceso de interacción social, donde es importante aprovechar estos espacios que se ofrecen, donde podemos brindar un servicio para intentar ser parte de la solución, tratando de lograr un país mejor. Y además también, como decíamos al principio, la crisis es un evento que nos marca a todos, pero a la vez también es una oportunidad de generar nuevos protocolos y nuevos desafíos y nuevas formas de abordar estas problemáticas. Así que eso, cualquier duda también nos pueden preguntar a continuación. Esa ha sido nuestra presentación. Muchas gracias, José Tomás, Macarena, por la presentación también que acaban de hacer. Después de que lo hemos escuchado, agradecerles también todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Ustedes presentan y detrás tiene una gran entrega de cada uno, de cada una. Y con esto abrimos la conversación también, dando espacio para que podamos reaccionar, hacer preguntas. Ya en el chat fueron apareciendo algunas inmediatamente, se siguen recibiendo voluntarios, ¿sí? Hay interés, entonces aprovechemos este espacio, invitarlos a que podamos hacer nuestras consultas o reacciones. Yo que voy a partir así como solamente para soltar un poco la... Tengo una duda respecto de la formación de los voluntarios, Camila, si pudiera, ¿cómo abordan esa dimensión? Porque yo comparto contigo que es una muy buena idea vincular a jóvenes en esta iniciativa, pero ¿cómo los arman para Eso es el algo desarrollo? que todos los años tratamos de mejorarlo. De hecho, como lo que más le ponemos énfasis y trabajo cuando salimos a buscar estos voluntarios, los preparamos con capacitaciones pedagógicas en donde buscamos ayuda generalmente en otras fundaciones educacionales. Hemos tenido ayuda de Impulso Docente, si la conocen, que también es otra fundación que entrega tips para enfrentarse frente a la sala de clase. También hemos tenido ayuda de gente que ha sido Enseña Chile, o de otros profesores también que van a nuestras capacitaciones a ayudar a los voluntarios a entregarles contenido y herramientas para enfrentar la sala de clase. Además, siempre nuestros talleres son con un profesor en la sala, nunca está el voluntario solo, y siempre son 2 voluntarios también. Entonces, también eso nos ayuda a que dentro de la sala de clase exista el control propio del profesor y el voluntario se dedique a ser más bien como el monitor de la actividad. Nuestros talleres ahora son súper didácticos, entonces también se hace un poco más fácil el rol del voluntario delante de la sala de clases, porque ya no es una clase misma, sino que es como más una actividad didáctica donde se está paseando por la sala, los alumnos están trabajando en grupo,
o trabajando no sé, con tallarines o con marshmallows. Entonces es muy... se hace mucho más fácil esta labor, pero efectivamente nosotros nos preocupamos de capacitarlos a ellos antes. ¿Alguna pregunta que quisiéramos hacerles? Si quieren, podemos levantar la mano para hacer preguntas. Mientras vamos formulándola, tal vez poder pedirle a José Tomás, a Macarena, para los que no conocen, que puedan contar un poco AMAS-S. ¿Qué es AMAS-S y por qué es una tan buena iniciativa? Aquí hay una reacción, por eso les invito a decir, Pedro Severino dice, muchas felicidades por tan noble proyecto AMAS-S. Lo AMAS es una iniciativa de la universidad que no recuerdo bien cuándo partió, pero habla de que algunos cursos dentro de las facultades sean de aprendizaje más servicio, que en el fondo no solamente uno vaya a la sala de clase a aprender, sino que en ese mismo curso hacer algo práctico y concreto de apoyo y ayuda o un servicio a la comunidad de forma práctica. Y dentro de medicina familiar y varios cursos de medicina por lo menos, y sé que en otros también hay, permite como abordaje un poco más con la gente, con las comunidades, más que solamente ir a la sala, aprender tu materia e irte. Entonces, Macarena, ¿algo que agregar? Tal vez de tu misma experiencia en AMAS-S. Sí, que dentro de lo mismo, o sea, en el internado de medicina familiar al menos, nos dan harto espacio para poder desarrollar esto, con identificar problemas en la comunidad, por ejemplo, plantear cosas en que falta educación y realizar talleres, por ejemplo, o también en los cursos más chicos de medicina lo que se hace es educar a los pacientes en su diagnóstico de patología, por ejemplo, explicar que muchas veces dentro de la misma consulta no se alcanzan a abordar todas estas cosas, entonces la AMAS entrega como un espacio donde uno puede, junto con los pacientes, ya sea como de forma individual o en comunidad, intentar abordarlos y darles a la vez también un apoyo en cuanto a educación o en cuanto, en este caso, esto que buscamos hacer como un diagnóstico de la situación de los pacientes mismos, del CESFAM. Eso. Interesante, muchas gracias. y un Simón, poco... dale. Perdona, sí, dale. Haciendo el link con Pedro, que en el fondo es un poco eso, el ponerse al servicio y la responsabilidad social que tenemos en nuestra carrera, que es lo que hablaba Pedro. Y no sé si Pedro nos puede comentar qué hacen en la UCM en ese sentido, o se está avanzando en cosas prácticas respecto a lo que hablaste de tu presentación, ¿cómo ha sido un poco eso? Pedro. Sí, muchas gracias por la pregunta. La verdad es que este tema de la AMAS-S es un tema que hace mucho tiempo se viene trabajando en Chile. Es cierto, ha sido un tema muy difundido por la PUC y por la Universidad de Chile, ¿cierto? Existen centros que se dedican a esto hace mucho tiempo. Existe un centro internacional que es CLAIS, que está en Argentina, que la dirige Nieves, que ve este tema de aprendizaje de servicio, que sin duda se ha incorporado en distintas actividades curriculares, en distintos planes de estudio, lo que permite un aprendizaje significativo en tiempo temprano en nuestros estudiantes, y a su vez hace también que se desarrolle este tema de la sensibilidad social. Entonces, por lo tanto, es un tema que se ha hecho, particularmente la Universidad Católica del Maule tiene un centro integral de innovación social en donde se alojan este tipo de actividades. Hay varias carreras, particularmente te puedo mencionar la carrera que yo dirijo, que particularmente desde el año antes pasado, es reciente esto en esta universidad particularmente, que va a una comunidad, a la localidad de San Clemente, ¿cierto?, de Talca hacia la precordillera, y levanta problemáticas de distintos socios comunitarios, organizaciones sin fines de lucro, temas que tienen que ver con junta de vecinos, con iglesia, etcétera, de tal manera que el estudiante a partir de su ejercicio profesional va generando distintas soluciones. Entonces, un tema muy significativo, muy importante,
que sin duda permite que el joven profesional, ¿cierto? Y el joven estudiante y el futuro profesional pueda el día de mañana, cuando ejerza la profesión, pueda considerar estos elementos que muchas veces las universidades declaran como competencias transversales. Entonces, y se alojan en las expectativas que se esperan que los estudiantes desarrollen cuando salgan. Entonces, por lo tanto, esta es una metodología activa que contribuye muchísimo, y sin duda hay algunas carreras que esto lo tienen mucho más desarrollado que otras. Te puedo comentar eso, que el CISE que particularmente desarrolla ese tipo de iniciativas. Muchas gracias, Pedro. En el chat, María Julieta hace un comentario. Es muy valiosa la visión de la problemática de la infancia, desde la perspectiva de varios profesionales, entre ellos los internos de medicina. Y lo hace reaccionando a la presentación de José Tomás y Macarena, ¿no, María Julieta? Si quisieras agregar algo. Sí, me parece excelente la sensibilidad y el interés por estudiar y poder reflexionar respecto a la infancia. Creo que es un aporte y pienso que los servicios, las instituciones debemos considerar estos aportes que son muy valiosos. Muchas gracias, muchas gracias. Me uno a tu reacción. Creo que es muy bonito lo que están haciendo. Simón Pinto hace una pregunta. ¿Por qué creen que sigue habiendo un grupo importante de jóvenes que no participa en proyectos o en instancias de colaboración? Los ninis, por ejemplo. No sé si quieres ampliar un poco tu pregunta, Simón, o está suficientemente clara para los ponentes. Les doy la palabra al que se sienta movido a responder. ¿Por qué piensan ustedes que sigue habiendo un grupo importante de jóvenes que no participa en proyectos o instancias de colaboración? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Iba ahí José Tomás? Después le hago la palabra. Nosotros como fundación encontramos que efectivamente este es un problema que existe en nuestra generación, sobre todo, porque no existía una vinculación con lo común, como con la comunidad. Yo creo que eso es algo que nos ha faltado muchísimo trabajar como país, sobre todo en nuestro sistema vocacional, que empoderar a una persona en su rol de ciudadano implica no solamente el criticar y el salir a exigir ciertas cosas, sino que también tiene este rol súper importante de contribuir a hacerse cargo de los problemas, y nosotros como fundación consideramos que esto es algo que ha faltado inculcar en las salas de clase, y que es súper difícil que hoy esperemos tener una ciudadanía que efectivamente, o sea, jóvenes que efectivamente se hagan cargo de los problemas, haciéndose parte de proyectos o instancias de colaboración, porque faltaba esta cultura de hacerse cargo, faltaba instaurarla, y eso efectivamente es lo que nosotros buscamos contribuir, que seamos nosotros los que tomemos iniciativa, como muchos de los que estamos acá presentes. Muchas gracias. José Tomás, ¿querías agregar algo? Estuviste a punto de tomar la palabra. No, o sea, era un poco pasar también a decir a Camila también que el fondo esto se da desde antes, porque en el fondo en la sala de clases, transversalmente, en todos los estratos sociales, yo creo que en todo hay una falta de eso. Y eso, yo creo que la educación sí que va muy de la mano a crear líderes que tomen iniciativa y sean proactivos en las soluciones en el país. Es un poco lo mismo, Camila. Ahora, tal vez por lo mismo es tan atractivo lo que están haciendo, porque es intervenir en la realidad, porque si hacemos lo mismo, obtenemos los mismos resultados. Y ustedes lo que están haciendo es entrándole desde otros lados. Es interesante. Sí. ¿Tienen alguna otra pregunta que quisieran? Aprovechemos que tenemos los chiquillos. Pedro. Sí, quisiera hacer un comentario. Yo creo que poder comprender la pregunta que hace cierto Simón Pinto tiene que ver un poco con la cultura que nosotros somos herederos. O sea, nosotros estamos insertos en una sociedad que tiene ciertas características y que puede ser estudiada desde el punto de vista antropológica, sociológica, y quizás podríamos tener un acercamiento por qué la sociedad es como es.
uno de los ponentes decía que la sociedad se encuentra en una profunda crisis social sanitaria, y yo agregaría una profunda crisis de valores, lo que relativiza hasta qué punto es correcto o incorrecto lo que hago, hasta qué punto actúo o me dejo estar. Por otro lado, las casas de estudios superiores han colocado el énfasis en competencias disciplinares y han dejado de lado las competencias socioemocionales, socioafectivas, en donde el estudiante puede desarrollar lo que se conoce como actitudes prosociales, de tal manera que de manera natural le fluya el deseo de ayudar al otro y que no sea algo cosmético, porque en ocasiones pareciera que hay un grupo de personas que actúa de manera cosmética para cumplir con un resultado de aprendizaje, para cumplir con mi amigo, con mi vecina, con mi mamá, con mi papá, etcétera, o con alguna persona que tengo como referente, pero pareciera que las casas de estudios superiores deberían colocar un foco ahí. Lo que si se hace en tiempo temprano, lógicamente, los estudiantes de chiquitito, hay un expresidente por ahí que dice que los valores se enseñan en casa. Entonces, por lo tanto, si nosotros podemos desde nuestro hogar, ¿cierto?, desarrollar competencias socioemocionales, competencias afectivas, que un psicólogo podría explicarlo mucho mejor que yo, eventualmente cuando vaya transitando la educación y vaya posteriormente ejerciendo su profesión, de manera natural le va a fluir ayudar al resto. Entonces, por lo tanto, sin duda, la labor que tienen estos distintos estamentos y particularmente las universidades, que deben formar eso también. O sea, no deben descuidar todo esto que, por ejemplo, a través del aprendizaje de servicio, metodología activa, podemos intencionar un proceso de aprendizaje en donde el ciudadano reconozca que es una persona que forma parte de un sistema y que si el sistema tiene cierta característica, también esa persona de manera directa o indirecta ha influenciado para que esté como esté. Entonces, por lo tanto, me lleva a la siguiente pregunta: ¿qué es lo que estoy haciendo para impactar positivamente, generando un tejido social a través de un círculo virtuoso, para que todos nosotros nos movamos de una zona de confort que pareciera que estamos cómodos aquí donde estamos? Pero ¿qué estamos haciendo para contribuir para un cambio que quizás nosotros no lo vamos a ver? Pero yo tengo la esperanza y la fe que en algún momento podamos quizás contribuir, ¿cierto?, de manera sistemática, que existan personas que por último se acuerden de tal persona que hablaba de algo que se relacionaba con una actitud prosocial, pero particularmente creo yo que somos herederos de una sociedad, de una cultura que tiene ciertas características que ha moldeado el modelo económico, social, político que nosotros tenemos. Entonces, por lo tanto, creo yo que ahí hay una decisión que nosotros tenemos que tomar. ¿Somos espectadores o realmente contribuimos, a cambios paulatinos, lentos, pero sistemáticos? Muchas gracias. Y en el fondo, o sea, son cambios que sí se ven. O sea, como decía Camila, hay una intención de voto de 29 a 60% en menos de 10 años. O sea, eso es algo que son distintos los factores, pero que permiten eso, pero sí se ven cambios. Yo creo Que la realidad es dinámica, tan ¿no? efímero como se piensa. Sí, muchas gracias. No sé, Simón, si quieres agregar algo más respecto de tu pregunta, si respondieron a lo que estabas preguntando, si quieres complementar con tu propia perspectiva. Sí, pareciera que está claro. Yo quisiera hacerte una pregunta, Pedro. ¿Por qué Chile y Salvador? Mira, ahí dice Simón, está Sí, súper, gracias. sí. ¿Por qué Bueno, esa sí, relación me llamó la atención? sí, No sé. sí, la verdad es que se limita una amistad que tengo en El Salvador, para ser honesto, y ahí nosotros estamos levantando y haciendo diagnóstico. Actualmente tenemos datos de El Salvador, México, Colombia, España y Argentina. Entonces, de forma paulatina, ustedes saben que nosotros que nos dedicamos a la academia, tenemos que hacer artículos científicos, ¿cierto?, etcétera. Entonces, por lo tanto, de a poco nosotros vamos generando un diagnóstico para finalmente generar un consolidado y hacer un mapeo de lo que sería Latinoamérica en principio. Es el motivo particular, no es nada más que eso. Bueno, o sea, empezaron por ahí en el fondo, pero aspiran a Claro, una visión más amplia. exacto, sí. Oye, nada, pues agradecer de entrada y de salida a todos y a todas por su participación en esta mesa de jóvenes, por la provocación que significa el trabajo que están haciendo. Yo creo que nos hace mucho bien escucharlo, es inspirador.
porque todos estamos buscando caminos también para construir una mejor sociedad. Por ahí vamos. Y dejarlos invitados. A las 3 de la tarde hay un nuevo panel del Congreso que se titula Volver a confiar, instituciones renovadas al servicio. Y eso supone una apuesta esperanzada, volver a confiar. Entonces, invitarlos a todos, a todas, a ese panel, y después de eso, una obra de teatro online, porque la pandemia no nos la gana, seguimos intentando, y se llama El Gran Teatro del Mundo, conducida por la compañía Teatro Segundo Piso. Así que eso, seguimos en este congreso queriendo tomar nueva posición para provocar realmente un cambio, el cambio que nuestra sociedad necesita. Mucho ánimo a todos, a todas, y nos seguimos encontrando. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. Chao. Que les vaya muy bien.